Buenos días, estimados amigos. Mi nombre es Samir Suárez. Pertenezco al curso de Resistencia de Materiales, Grupo 6, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy les vengo a hacer una presentación de la cercha diseñada en la fase 2, 3 y 4 del curso. Por acá tenemos lo que se trabajó en la fase 2, que fue la síntesis del diseño, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de las características de esta cercha. Bueno, esta cercha está construida en un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros. Vea, como lo podemos ver acá en el diseño de la cercha. 12 metros de frente, 24 de fondo, 8 cerchas, cada una separada por una longitud de 3 metros. Y el perfil del acero estructural que se utilizará para la elaboración de la misma es de A36, ¿sí? Ángulos de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5. Ese es el perfil que se utilizará en la construcción de la cercha. Entonces, como decíamos, la longitud de la cuerda superior, que es esta por acá, tiene 12 metros. Longitud de la cuerda superior. Decíamos que era esta de acá, esta es la longitud de la cuerda inferior, LCI, longitud de cuerda inferior, que es esta por acá, de 12 metros. La longitud de la cuerda superior es esta. El número de cerchas, 9 cerchas. Área de influencia. El área de influencia se calcula que es la separación de la cercha, que es 3 metros, por la longitud de la cuerda superior, que es 3.24, igual a 39.72 metros cuadrados. Esa es el área de influencia. Trabajamos con una velocidad del viento de 10 metros sobre segundo, de 10 metros por segundo. Bueno, decíamos que la cercha tiene una inclinación de 25 grados. Por acá lo podemos ver. También podemos ver que la cercha es simétrica. Es decir, que todos estos lados los de la parte de izquierda son igual a los de la parte derecha. Este cercha es un de tipo abanico, ¿sí? Por acá lo ven, tipo abanico. Bueno, de esta cercha, pues lo que hicimos en esta fase fue también calcular las longitudes superiores, inferiores y las alturas entre las partes centrales. O sea, las longitudes superiores, las longitudes inferiores y las alturas de estos elementos. ¿Sí? Para cada uno, pues se utilizó el cálculo de cada una de estas partes. Como decíamos, que eran simétricas, por lo tanto, estas partes también serán iguales a estas. Calculamos el valor de cada una de la parte superior. Y hicimos divisiones de 340 metros entre 6, entonces nos daba una longitud eh, de 2.2066, cuyo valor pues lo redondeamos a 2,207, que es la longitud de la cuerda superior. Y por otra parte también hicimos una división de 12 metros, que es la parte frontal, entre 6 y nos dio una longitud inferior de 2 metros. Bueno, entonces con esta fórmula, utilizando el teorema de Pitágoras, pues determinamos lo que fueron las alturas de las partes centrales, o sea, de estas partes, todas estas partes. Aplicamos el teorema y calculamos cada una de las partes centrales. Por acá tenemos una tabla resumen, estos son los elementos de la parte superior, todos con una misma medida, recordemos que son simétricos. Estas son las medidas de la parte inferior también,
Estas son, perdón, de las partes centrales, partes superiores, inferiores, las partes centrales, y un total de 43.83 newton, que es toda la fuerza que se está ejerciendo en la cercha. Bueno, por acá tenemos una tablita que fue donde tomamos el perfil de laminado del acero para la elaboración de la misma, que como habíamos dicho es de L64 por 64 por 9.8, que es el espesor en milímetros de los ángulos. ¿Sí? Acá tenemos el peso, tenemos el área y bueno, por cada metro, como por metro cuadrado, entonces pues el peso de cada una de estas barras de 2 metros, pues tiene un valor aproximado de 17.4 kilogramos por metro. Bueno, por acá calculamos lo que es el número de tejas que se requieren para cubrir eh, la cercha. Entonces tomamos teja de número 5, tenemos el valor, la longitud, el ancho y todo eso. Con esto pues determinamos el número de cerchas que necesitamos para cubrir, el número de tejas que necesitamos para cubrir eh, la cercha, ¿sí? Y entonces nos dio un total de 34.3 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Por acá calculamos el número de metros de correa con el que vamos a asegurar el Eternit. Entonces, pues nos dio un total de 36 metros de correa. Por acá hicimos una sumatoria, un cálculo también de las cargas vivas y las cargas muertas de la cercha. Entonces, en las cargas vivas teníamos 27.275.724 newton y las cargas muertas pues hicimos una sumatoria del peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas, las cargas de viento. Hicimos una carga total que es cargas vivas más las cargas muertas y es de 41.962.806.27 newton. Por acá hicimos una distribución en los nodos de la estructura. Entonces, ¿qué teníamos? Aquel número que teníamos acá, este de 41.962, lo redondeamos a 42, hicimos la distribución y finalmente pues obtuvimos que tenemos una carga sobre cada uno de los nodos de 7 kilonewton. Acá es la mitad. Recordemos de que esta solamente está soportando, digamos que la mitad del peso de cada una de estas que están acá. Por lo tanto, A y G solo tendrán una carga de 3.5 kilonewton cada una. En la parte de la fase 3 del diseño, análisis del diseño, bueno, calculamos lo que fueron las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura asignada por el método de nodos y verificamos por el método de secciones también. Entonces, acá trabajamos con unas cargas diferentes a las que anteriormente habíamos calculado. Bueno, nos damos cuenta, sí, tenemos unas cargas diferentes. Acá calculamos las reacciones de cada uno, así hicimos la sumatoria en f de x, f de y, calculamos lo que fue AY más GY, nos da un total de 43.86 kilonewton, que son las reacciones, la reacción total de la cercha. Y cada una de GY y de AY, entonces tenemos que en GY, que es lo que tenemos acá, 21.93 kilonewton, que es la fuerza que se está ejerciendo, que es bueno, es como la carga donde va soportada el peso de la cercha. Bueno, por acá calculamos la fuerza de los elementos por el método de nodos. Hicimos de la ecuación F de la sumatoria de F de Y, se obtiene que entonces AY más GY es igual a
lo que habíamos dicho, 43.86. Entonces, pues, sí, nos dio el mismo valor que era 21.93. Bueno, por acá hicimos el cálculo de nodos para cada una de los nodos, pues, si cada una de las fuerzas que se estaban ejerciendo a lo que están sometidos los elementos, pues están en comprensión o en tensión. Entonces lo que hicimos fue hallar esos cálculos utilizando lo que es el ángulo de inclinación. Habíamos dicho que que esta cercha tenía un ángulo de inclinación de 25 grados. Entonces, aplicando el método de Gauss-Jordan, llegamos a estos resultados en los cuales, pues, si nos da negativo, nos damos cuenta que está en compresión, si nos da positivo, pues está en tensión. Y así sucesivamente para cada uno de los nodos. Por acá tenemos un resultado de las fuerzas internas, que fueron los cálculos que habíamos hecho. Que por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas de los elementos, pues de los elementos gemelos, pues daría igual, ¿sí? Entonces, por acá tenemos la clasificación de compresión y tensión. Estos, pues, son elementos de amarre, por lo tanto nos da 0, ¿sí? Y hicimos una sumatoria de momento, que esta sumatoria de momento no es más que también como que la comprobación por lo que habíamos hecho acá, en el método de nodos, ¿sí? Nos da el mismo resultado. Esta pues se hizo cortando un pedazo de la cercha donde se tenían en cuenta las fuerzas, las longitudes, las fuerzas que se estaban ejerciendo en cada uno de los nodos, pero y finalmente pues llegábamos al resultado que habíamos anteriormente encontrado, ¿sí? Eso es otra manera de encontrar esas, esas fuerzas que se estaban, esas fuerzas internas que se están dando dentro de cada uno de los elementos. Bueno, en la fase 4 de evaluación del diseño, calculamos los esfuerzos normales de cada una de las barras de las estructuras asignadas y las clasificamos en tensión o comprensión. Bueno, eh, bueno, sí, trabajamos con las mismas cargas en esta cercha, en la fase 3, en la fase 4, y pues por acá tenemos una tablita de las barras, de las propiedades de los perfiles laminados y tenemos ángulos perfil enfrentados. Trabajamos con un espesor de 9.5, ¿sí? Una masa de 8.7, un área de 1120. Con esto calculamos el área de perfil de los momentos de inercia de cada uno de ellos. Por acá. Hicimos el cálculo en Y, en X. Igualmente por acá calculamos los esfuerzos normales de cada uno. Por acá tenemos los nodos gemelos, la fuerza en kilonewton, la tensión en comprensión, área de perfil, las cargas admisibles. También tenemos el cálculo de factores de seguridad en los elementos de tracción, utilizando esta tablita, los factores de seguridad en los elementos de tracción. Tenemos la tabla resumen de cada uno de ellos, ¿sí? Calculamos las cargas críticas para los elementos en comprensión. Tenemos la tabla resumen de las cargas críticas en los elementos de comprensión y los factores de seguridad. Eso fue todo lo que se trabajó en la fase 4 y correspondiente a todo el proyecto del curso de estática y resistencia de materiales. Muchísimas gracias y que pasen bien.